hoy, 90 días antes de las elecciones, se publica el padrón provisorio que tiene por función que los electores chequeemos si nuestro nombre es correcto, nuestra fecha de nacimiento, nuestro DNI y el domicilio. Y se abre un plazo hasta el 7 de mayo para aquellas personas que tengan alguna diferencia entre estos datos personales, que son algunos de estos que comentaba recién, para poder rectificarlos. Incluso personas que no aparezcan en el padrón, también, pero que estén viviendo en la provincia hace un tiempo determinado y que por un error formal o involuntario del registro civil no se le informó al juzgado, hasta el 7 de mayo hay tiempo para presentarse. Y efectivamente, a partir del 1 de junio se publica el padrón definitivo, que es el que se usa el día de las elecciones. ¿Qué sería este caso? En este caso, digamos, el hecho de que la actual gobernadora Fabiana Ríos no figure en este padrón provisorio, es decir, no, hasta el momento no la inhabilitaría. No, le corresponden las generales de la ley, ¿no? Sí, igual la gobernadora formalmente no es candidata. No es candidata para la justicia. Claro. Los plazos para ser candidatos es el 7 de mayo a las Correcto. 24 horas, finaliza Correcto. el plazo de presentación. Estoy leyendo textualmente, Sí. ¿no? Presentación de listas de candidatos y acuerdos de sumatoria. Por lo tanto, hoy no tenemos candidatos formales. Bien, perfecto. Hay anuncios de los partidos políticos que han proclamado o están anunciando de que determinadas personas, hombres y mujeres, serían sus listas. La confirmación de la candidatura se concreta el próximo 7 a las 24 horas en la justicia electoral. O sea, hoy los candidatos son mediáticos, no son formales. Claro, Bien, no están correcto. oficializados porque así lo indica el cronograma, ¿no? Digamos que en todo caso, suponiendo que esto que dice el Partido Social Patagónico en respecto de que Fabiana Ríos es la candidata a la intendencia de Ushuaia, la gobernadora estaría dentro de las posibilidades hasta el 7 de mayo de formular una corrección dentro de este padrón. Sí, lo que dice formalmente el cronograma es la presentación de reclamos para subsanar errores. Claro. Si efectivamente la gobernadora hizo el cambio de domicilio, tiene más de un mes para presentarse ante la justicia electoral y pedir que se le incorpore en el padrón ¿Y definitivo. si no hizo el cambio de domicilio, qué pasa? Bueno, ahí lo que dice ¿Qué la pasaría? Constitución, Perdón. lo que dice la Dice que ya lo hizo. Constitución, lo que dice la Constitución es que quien ejerce la gobernación reside en la capital. No dice en Ushuaia, pero reside en la capital. Está bien. En este caso, Por ende se supone que tiene cambio de domicilio hecho. o por lo menos tiene un argumento constitucional para decir que reside aquí. Correcto. Hay una contradicción, que la elección municipal se rige por la Carta Orgánica de la Ciudad de Ushuaia, que obviamente es de menor rango que la Constitución provincial, y el primer punto de inhabilitación para ser candidato es no figurar en el padrón electoral de Ushuaia. Si efectivamente la gobernadora tiene cambio de domicilio o no, hecho. Lo cierto es que hoy figura en el padrón provincial con residencia en Río Grande, lo que debe hacer es presentarse o algún apoderado en el juzgado y pedir antes del 7 de mayo que se subsane este error y que efectivamente se le inscriba como electora de Ushuaia. Claro, Eso, lo que hay que aclarar, perdón, es que por ahí no fuimos explícitos. No figura en el padrón provisorio como con residencia en Ushuaia. Ella figura con residencia en Río Grande, que es el lugar en donde vivió siempre, excepto, bueno, en este periodo que estuvo a cargo del Ejecutivo. Es decir, figura en los padrones, pero no en el sitio en donde ella llevaría adelante la compulsa electoral, digamos, ¿no? Sí, digo, para hacer... Es un dato de color. Un dato de color, miscelánea, digo, para que ninguno piense que estamos planteando, no, señores, es simplemente un dato de color. Digo, de todos modos, algún pícaro. Es como una riograndense que quiere gobernar a los ushuaienses y todavía hay trámites que no los terminó de hacer. Por ejemplo. Y hay plazo efectivo para toda persona, no solo para la gobernadora, hasta el 7 de mayo para presentarse y rectificar información tanto de domicilio como de nombre, como de DNI, o para pedir ser incorporado. Personas que, supongamos, está viviendo hace 3 años en Ushuaia, no figuraban en el padrón 2011 porque no vivían en la ciudad y no figuran en el provisorio 2015, ahí, llevando el DNI o un contrato de residencia o la historia clínica de hospital que acredite que vive desde hace determinado lapso en la ciudad, se presente, si lo incorpora o se rectifica la información. Es prueba suficiente. Es prueba suficiente. Bien, vayamos a algunos datos duros. Vamos a datos, exactamente. Datos duros provisorios, ¿no? Bueno, un dato que hasta ahora no salió, estarían habilitados para votar en las elecciones provinciales
126.059 personas. Pero voy a tomar nota de esto. 126.059 electores estarían habilitados. Lo pongo en potencial porque el padrón todavía no es definitivo. Son la cantidad de personas en la provincia que estarían habilitados para votar en las elecciones provinciales. 67.000, nos escuchan en Río Grande, sí. 67.104 riograndenses estarían habilitados en la hermana ciudad, 55.232 en Ushuaia, fíjense la diferencia, 12.000 electores, dato que a mí me sorprendió hace unos minutos. Está hablando, hasta ahora se hablaba de que teníamos poblaciones equiparadas. Tenemos casi un 20% más de electores en Río Grande que en Ushuaia. De todos modos, me parece que... Tolwyn, 3.676 para los oyentes. También nos están escuchando en Tolwyn. Y en Antártida, 47 personas. A través de www.radioprovinciatdf.com. Ahora, con respecto a la última elección, ¿tenés el incremento que ha habido? O... No. No tengo el efectivo, porque en la elección anterior teníamos el definitivo y ahora estamos manejando... Claro, el provisorio. De todos modos, perdón, me quedé con esto. Notable la diferencia entre Río Grande y Tolwyn. Río Grande y Ushuaia. 55.232 en Ushuaia, 67.104 en Río Grande. De todos modos, a mí me parece que estamos hablando de un padrón muy sucio, porque o están mal los datos del censo. No, porque digo, imagínate que pareciera que todos, incluso hasta los recién nacidos, terminan votando. ¿No? ¿Tenemos cuánto? El último censo arrojó que somos cuánto. Prácticamente este mismo número. Y no votan todos, votan aquellos mayores de 18 años, incluso, bueno, ahora pueden estar incorporados los jóvenes de 16 a 18. Tenemos padrón. Tenemos la cantidad de jóvenes. En la provincia hay 3.495 jóvenes habilitados voluntariamente para participar, de los cuales 1.790 son de Río Grande, 1.581 en Ushuaia. Para los oyentes de Tolwyn, 124 jóvenes que podrían optativamente participar por primera vez en una elección. Aníbal, un dato de color. Cantidad de hombres habilitados para votar en la provincia, 66.837. Mientras que mujeres, Edith, hay 59.222. ¡Ay, qué bueno! Tenemos más hombres que mujeres en esta provincia. ¿Vieron que hay como un rumor? De que yo lo estoy mirando. Cuando yo vine a la isla, te decían que lo que sobraban eran mujeres. Mirá vos, qué bueno, ¿viste? Tuvimos... Yo estoy haciendo otro número mientras ustedes mencionaban esto. Yo estoy haciendo, siempre se ha hablado que Río Grande define la elección. Según el padrón provisorio. Y este año más que nunca. Sí. Un 20% este más año más que nunca. 20% más de electores Río Grande que Ushuaia. De todos modos, vuelvo al dato. Es un padrón muy sucio. Sí, usemos el término... abultado, ¿cómo vamos a decir? Sí, sucio quizá para el elector... No es que sucio, es un término común que se usa. Lo que se dice es que cuando se habla de padrón sucio es un padrón que no está correctamente depurado. Claro. Que quizá hay personas que no tienen residencia en Ushuaia y que efectivamente aparecen en el padrón de acá. Quizás se mudaron y por alguna cuestión funcional siguen apareciendo acá cuando ya no residen. Por eso nos llama la atención este número en Río Grande, 67.104 electores provisoriamente habilitados y 55.232 en Ushuaia. Otros datos más. Vamos a tener en Ushuaia 190 mesas para votar, mientras que en Río Grande 230 y en Tolwyn 13. Y la justicia electoral, comparto absolutamente este criterio, está pensando que en cada mesa no haya más de 300 electores. Y como ustedes ya lo saben, probablemente cada mesa de autoridades tenga dos cuartos oscuros. Entonces, para subsanar el problema logístico de la elección anterior, que tuvimos colas realmente muy importantes, lo que hizo el juzgado electoral fue incrementó la cantidad de mesas por circuito y puso un tope de cantidad de electores por mesa. Por lo tanto, entre 300 y hasta en algunas 320 electores por mesa, con 2 cuartos oscuros. ¿Qué va a pasar? La autoridad de mesa va a recibir el DNI, le va a dar el sobre y el elector va a poder optar por una de las 2 urnas que cada mesa va a tener habilitada. Si la urna A de la mesa 15, por ejemplo, está ocupada, uno irá a la urna B. Y la mesa tendrá que tener más atención porque va a tener 2 urnas para controlar. ¿Cómo se va a hacer esto? Uno va a entrar al aula,
Adentro del aula va a estar la mesa y va a haber un biombo que va a separar estas dos urnas. Por lo tanto, no se va a poder ver qué se está votando. Lo que sí, la autoridad de mesa y los fiscales van a tener que prestar el doble de atención, pero a la vez se va a agilizar en un 50% los plazos de votación. No entendí lo de Sí, lo del biombo. Lo del biombo son dos salas. No, es una sala, una sala única. Con una sala única que tiene la mesa de autoridad. Claro. ¿Y van a entrar todas las boletas en una sala única dividida en dos? Sí, porque ahora, el 21 de junio, vamos a estar votando estamento, gobernador y vice junto con legisladores. Sí. Y el 28, en el caso que se habilite el balotaje, las dos boletas de los dos binomios que sacaron mayor cantidad de votos, y intendente y concejales. Por lo tanto, vamos a tener la mitad de las boletas que tuvimos en la elección anterior. O sea que esta decisión descomprime la del municipio de Ushuaia. Y 21 uno, 28 el otro. Claro, ¿no? Pero digo, descomprime en función de la cantidad de boletas que suponíamos iba a haber en el cuarto oscuro, ¿no? No solo descomprime, sino que el 21 es un día de elección provincial y tachas. Claro. Y el 21 es posible balotaje. 28. El 28, perdón. Es posible balotaje más autoridades municipales y preferencias. A nosotros nos pasó, a mí me tocó las 2 veces que estuve en la Junta Electoral Municipal, ver la confusión que existía entre el elector que intervenía en la lista de legisladores pudiendo tachar, esto era, le daba un voto negativo al candidato dentro de la lista y que podía preferir, por lo tanto le daba un voto positivo dentro de la lista de concejales. Va a ser más claro acá, va a haber menos cantidad de boletas, los estamentos el 21 van a ser provinciales, el 28 los dos binomios son las dos listas del balotaje, todos los dos estamentos municipales, y el 21 tachas, el 28 preferencias. Yo insisto en esto y a ver, yo no sé si es una cuestión mía de edad o qué, pero cada vez es más problemático para el elector entender el sistema de votación. No sé si coincide en esto. Yo coincido plenamente. Porque la verdad que, a ver, el sistema de tachas me parece bien, el sistema de preferencias me parece bien, pero estas mezclas constantes que se hacen, es decir, es como que vamos retrocediendo, y como yo digo, y esto corre por mi cuenta, exclusivamente, a río revuelto ganancia de pescadores. Bueno, yo recuerdo la primera nota que hicimos, el primer día de nuestro programa, aquí en Laberintos, y fíjate, tenía anotado preferencias en la MUNI, tachas en la provincia, tuvimos voto electrónico como vanguardistas en la Argentina, hemos retrocedido con el voto electrónico, no tenemos boleta única, no tenemos padrón online, digamos, hay un montón de cuestiones que no fueron abordadas, una reforma electoral que tampoco tuvo, digamos, el sustento político necesario como para abordar algunas cuestiones, no tenemos las PASO provinciales, no hay es decir, no hay, por eso no hay boleta única, hemos ido involucionando, veníamos en una carrera y en un camino en donde ahí íbamos ganando terreno hace algunos años atrás, pero nos hemos quedado en esta cuestión. Acá mencionan, en función del padrón, para volver a los datos duros, como dice Guillermo, dice Rubén, el padrón incluye a los miles que viven en el continente y mantienen domicilio por beneficios fiscales. Es lo que decíamos recién, claro, que no es un padrón depurado. Claro. Ojo, pero pueden venir a votar, ¿eh? Exacto. Y legal, ahí aparecen los aviones. Es legal que una persona esté viviendo en otra provincia argentina, pero que... Perdón, ¿los privados? ¿Los aviones privados? No sé si serán privados o qué, pero o sea, usted sabe que para las elecciones empieza a venir gente a votar a este lugar. Cuando se necesitan votos, se va haciendo un operativo de repatriación. Entonces puede ser que seamos tantos. Y ojo entonces la cifra de Río Grande, no nos quedemos en la comodidad de que el padrón, este padrón provisorio no depurado puede que no sea tan así. Ojo, porque si estos domicilios se sostienen y es gente que está vinculada, o sea, no vive acá, pero está vinculada, puede llegar a venir. Es muy común en el caso de los jóvenes universitarios o estudiantes terciarios que están estudiando también en otra jurisdicción, pero mantienen el domicilio acá. Me gustaría comentarles también como dato formal los plazos dentro de este cronograma. Hoy, como les decía, venció el plazo, por lo tanto se publicó este padrón provisorio, que es la información que estuvimos compartiendo. El 17 de abril próximo cierra la inscripción para los vecinos que voluntariamente quieran integrar la Junta Electoral Municipal. Recordemos que hay una Junta Electoral Provincial, históricamente conformada por la camarista, la doctora Aide Josefa Martín de Río Grande, el fiscal mayor Guillermo Massimi,
y en este caso el juez subrogante, al no tener juez electoral, el doctor Alejandro Fernández. En el caso de Ushuaia se incorporan 2 vecinos. Como les decía, el 17 de abril vence el plazo para la inscripción. El 22 de abril se constituye la Junta Electoral Municipal. O sea, esta Junta empieza a gobernar la elección a partir del 22 de abril. Y termina el plazo para reconocer a los partidos políticos que postulan candidatos en la elección. Finaliza también ese mismo día el plazo de solicitud de aprobación de alianzas electorales y confederaciones. Mientras que el 7 de mayo, como hablábamos hace unos minutos atrás, sí, termina el plazo para subsanar errores en el padrón electoral. Todo aquel vecino o habitante de Ushuaia que por algún motivo tiene sus datos mal cargados o hay que incorporarlo en la ciudad. Y también finaliza el plazo de presentación de listas de candidatos y de acuerdos de sumatoria. Es decir, una fecha muy importante. El 7 de mayo a las 12 de la noche vamos a saber efectivamente quiénes se presentaron para ser candidatos a la provincia, a la legislatura, a las intendencias de los consejos deliberantes. El 12 de mayo, 40 días antes de las elecciones, ahí las autoridades policiales, militares y de seguridad le informan al juzgado electoral quiénes van a ser los integrantes de las fuerzas que van a responder en la elección. El 22 de mayo se presentan las boletas y a partir de ahí se imprime y se distribuye el padrón definitivo. El 22 vamos a saber efectivamente si una persona puede votar o no puede votar, teniendo en cuenta que 15 días antes tuvieron plazo como máximo para poder hacer rectificaciones. O sea que el 7 de mayo se va a saber quiénes quieren las próximas elecciones. Exactamente. Desde el punto de vista de candidaturas estamos hablando, ¿no? Hasta ahora hay anuncios, especulaciones, incluso los precandidatos lo plantean en estos términos, que están conversando, discutiendo, tratando de formar alianzas o no. Lo cierto es que este misterio, esta ansiedad electoral, se cierra a las 24 horas, como en un cuento de Disney. A las 24 horas del 7 de mayo sabemos quién va a poder participar o no como candidato en las próximas elecciones. Les decía, el 22 se imprime el padrón definitivo, se cierra el registro de ciudadanos extranjeros y ahí se designan las autoridades de mesa, prácticamente un mes antes. 1 de junio, aniversario de la provincia, están designadas las autoridades de mesas y si hubo algún error en el padrón definitivo, ahí queda subsanado y no se puede corregir más nada a partir bloqueado. Claro. Exactamente. Guillermo, una pregunta es la siguiente. Vos mencionabas, en función de la logística, ¿sí? 190 mesas en Ushuaia, 230 mesas en Río Grande, 3 en Tolwyn, no recuerdo bien en Antártida, mencionabas una mesa en Antártida. Yendo a las ciudades grandes, 190 mesas con este diseño de la posibilidad de 2 urnas para hacer mucho más ágil el trámite, no más de 300 electores, a lo sumo 320. ¿De qué cantidad de autoridades estamos hablando? ¿De gente que va a tener que integrar esas mesas y que necesitan, en esta carga que genera el acto eleccionario, van a ser necesarias en la provincia? ¿Tienen una idea? Ustedes lo deben saber, por elecciones anteriores, para ser habilitada necesita tener un titular y un suplente al momento de la apertura. Del inicio del acto eleccionario. Después pueden alternarse. Lo ideal es que haya 3 autoridades para poder ir rotando, pero las mesas se pueden habilitar con 2 autoridades dispuestas por el juzgado electoral. Y después sin límite de fiscales. Lo que se puede dar, y lo hablamos hace unas semanas cuando tuvimos esta primera comunicación, es que es proporcional la cantidad de fiscales a la cantidad de partidos políticos habilitados. Hoy, recordemos, hay 44 partidos que están en trámite, más o menos, de los cuales 35 están en condiciones de participar y les queda tiempo todavía para cumplimentar los trámites. Si llega a darse el escenario más extenso, 44 fuerzas políticas podrían presentar candidaturas. Se estima que de esas 44 algunas van a desistir o no van a cumplir con los requisitos formales, pero hoy ya están habilitados 35 partidos políticos distintos que sobre todo llevan estamentos legisladores y concejales. En algunos adhieren o no a los estamentos ejecutivos, pero la verdad que va a haber un promedio de entre 100 y 70
boletas en total, muy probablemente 35. 35 en la provincial y 35 en la municipal, con esta última decisión que se tomó. 35 boletas. Sí, yo estaba pensando que más que elecciones 2015 va a ser un festival electivo, ¿no? Por la cantidad de partidos políticos que hay, por la cantidad, y esto es lo quiero despegar a Guillermo Bormann de esto, pero yo lo he mencionado en más de una oportunidad, insisto, despego a Guillermo Bormann de estos datos duros que estamos planteando. Esto es bolsa de trabajo. Bueno. Es una bolsa de trabajo. Es muy llamativo, digo, y lo que sí uno puede pensar, o sería interesante analizar, por qué se produce tamaña fragmentación electoral. Claro, eso tiene un análisis. Un análisis que probablemente, a mí seguramente me escapa, quizás sería interesante poder conversar tiene varios con algún ingredientes. Antropólogo social o con un sociólogo. Claro, pero digo, porque si no metemos a todos en la misma bolsa, yo quiero quedarme con la parte de que pero lo positivo la política tiene que ser una buena cosa, ¿no? Claro, digo, lo positivo es decir, todo el mundo medianamente, digamos, en mayor o menor grado pretende lo mismo de una provincia, pretende lo mismo, insisto, en mayor o menor grado de un municipio, pretende lo mismo de un consejo deliberante, pero, a ver, en la realidad es otra cosa. Es decir, que hablamos de ambiciones políticas, hablamos de supremacía, hablamos de poder, hablamos de continuismo, hablamos de seguir atornillado a un sillón. Y no se entiende esto. Miren, un dato de la realidad. Perdón, más allá de lo digno de que cada uno tiene el derecho a querer ser y a participar. Sí. Eso lo dejo de lado. Es una opinión pura y quizás dura mía. Es un tema. Un dato duro de la realidad es que sobre 7 concejales hay 6 bloques en el Consejo Liberante de Ushuaia. Digo, yo no sé si en otro cuerpo legislativo de la Argentina hay tamaño nivel de dispersión de fuerzas. Si bien en el Consejo Deliberante de Ushuaia se da que hay como un criterio uniforme de votación, que en general se sostiene entre 4 y 5 votos que acompañan la gran mayoría de las iniciativas, la verdad que es extraño por lo menos que sobre 7 concejales haya. Es que vos sabés que es tal el nivel de atomización y a lo mejor también de descreimiento. Ayer hicimos una mesa con jóvenes y la verdad que nos entusiasmamos y dedicamos el programa del 24 a ver cómo viene la nueva dirigencia, cómo ven ellos como jóvenes lo que pasó, cómo viven este desafío por el sostenimiento de la democracia, más allá de todos los defectos que el sistema tenga o de los ajustes que haya que hacer y que tienen que ver con lo que vivimos. Yo creo que fue en el corte donde hablábamos. En un momento, Juan Oyola, quien representa al PCP, decía, nunca tuvimos mayoría en la legislatura, pero le digo, ustedes tenían 6 legisladores, nunca los tuvimos. Le digo, bueno, ahí está la cuestión. Es decir, a veces se presenta una propuesta de gobierno con una propuesta de acompañamiento legislativo que la gente toma como tal, y resulta ser que quienes integran después esa propuesta toman su propio rumbo. Entonces hoy ni siquiera tenemos la garantía de saber que si votamos por este núcleo opositor, ese núcleo opositor se sostenga homogéneo. Bueno, perdón, ha pasado en las últimas elecciones con el Partido Popular por un lado, con el PJ por el otro. O gente que sabemos que integra la alianza, pero después que automáticamente va a pedir un bloque unipersonal. También tenga en cuenta que el tema de conformaciones de bloques unipersonales, tanto en los consejos como en la legislatura, conlleva la posibilidad cierta de incorporación de mayor cantidad de gente en cada uno de esos bloques. Cuidado con eso. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no? Bien, volvemos a los datos duros. Me parece. Volvemos a los datos duros. Motivo por el cual, si hay tantas fuerzas políticas, que vuelvo a la pregunta inicial que te hice, las autoridades, vos decís 2 autoridades, que es lo que se estima, pero después tenemos los fiscales. ¿Hay un límite de fiscales? Porque yo debo de suponer que no va a haber 30 fiscales por mesa, primero porque no hay posibilidad de reunir tanta gente, ni todos los partidos tienen esa posibilidad de tener quienes controlen o verifiquen qué es lo que pasa. No hay límite para eso. No. Puede ser multitudinaria esa mesa. En la elección anterior hubo mesas con una enorme cantidad de fiscales. En general los partidos grandes aportan un fiscal por mesa y los partidos más chicos o los recientemente conformados llevan a la escuela lo que se llama como fiscal general o un revisor. Sí, ahí el inconveniente se da cuando los fiscales de una mesa en particular, vamos a jugar con la mesa número 10 para dar un ejemplo, dicen vamos a ver el cuarto oscuro. Y ese fiscal general está dando vueltas por otro lugar. Entonces se acerca a la mesa y pide de entrar y la observación la hicieron 5 minutos antes. Ese es más que nada el mayor conflicto que se da. Pero lo cierto es que
en el hipotético caso que tengamos 35 partidos políticos, esos fiscales están habilitados para estar en la mesa y no hay un tope establecido para la cantidad de sillas que en esta mesa electoral una persona puede estar. En general es 3 autoridades designadas por el juzgado electoral con la cantidad de fiscales que se correspondan con la cantidad de partidos efectivamente habilitados para estar en la elección. 2 últimas preguntas y ya nos tenemos que ir a otra comunicación telefónica. Escuelas, cantidad de escuelas que en este caso van a estar afectadas, 190 mesas. ¿Cuántas mesas por establecimiento? ¿Eso ya está determinado? Todavía no es muy pronto. Hay 7 circuitos, son 10 en total porque está el circuito 4 y 4A y lo mismo que el 5, pero todavía no está resuelto la cantidad de... Porque además hay escuelas que son más grandes claro, y por eso. más chicas. Eso, entonces, digamos, está en una etapa de estudio. Lo que sí está previsto son 190 mesas, sí. Les contaba, en principio 300 electores por cada una de ellas, y se va a hacer mañana una suerte de práctica para ver cómo opera la mesa de autoridades con los fiscales, con estas 2 urnas habilitadas, que garantizan el derecho de secreto al voto. El elector, nadie va a poder ver que va a estar optando. Lo que sí se duplica la alternativa para votar, y si una persona se demora en la urna A, puede de la misma mesa acercarse a la urna B. Recién estaba mirando de reojo un tema que no había tomado cuando hablaban de la cantidad de jóvenes habilitados para votar de entre 16 y 17 años, en total 3.495, si mal no veo. Exacto. Y en el caso puntual de Río Grande, estamos hablando de 1.790, 1.581 en Ushuaia. Insisto, definen una elección municipal. Definen, hoy, si los jóvenes votan, definen totalmente una elección municipal. ¿Cuánto Atención se necesita con este tema, en Ushuaia para un intendente, por ejemplo, debería reunir cuánto, 11 puntos, 12 puntos? No hay mínimo en Ushuaia. No, sí, es un voto, pero bueno, es lo que calculan más o menos. La elección anterior, el actual intendente Ciurano, con 33%, si no me equivoco, de los votos, superó por 5 a la exdiputada Liliana Chipita Fadul. La verdad que... Una cosa más polarizada, ahora está bastante atomizado. Si se da que al día... ¿Cuándo es el límite de presentación de los candidatos? 7 de mayo, acá lo tengo. Si al 7 de mayo todos los candidatos que dicen ser candidatos de Ushuaia, ahí se reparte un poco más la cosa, si la cuestión está pareja. Y si ¿no? se concreta esta amenaza, es probable que tengamos 10 candidatos a la elección de Ushuaia. Si se concreta esta amenaza, me encantó. Claro, pues digo, es una amenaza porque la verdad que todavía... Va a ser difícil. No, salvo las proclamas de los partidos... el MOPOF todavía no ha tenido su interna y el radicalismo ha anunciado las listas, pero la verdad que falta una eternidad en términos electorales. Empiezan a haber algunas definiciones y sobre todo especulaciones de si se van a formar alianzas o no. Un dato llamativo, y si quieren cierro esta parte dura, es notorio que los candidatos que fueron en el 2011, prácticamente ninguno repite el vehículo con el que ganó en la elección anterior. Fíjense que los nombres por el cual van a ir a la elección anterior, casi ninguno, porque aparecen nuevos frentes, nuevos partidos. Forja es algo nuevo, Unir TDF es nuevo. Digo, hay mucho de esto que también genera confusión en el elector, porque si uno es de tradición peronista, radical, comunista, mopofista, difícilmente se encuentre con la boleta tradicional de su familia o de la que la uno lista abrazaba. 2 no va a estar. ¿Y la 3? Y se está discutiendo qué va a pasar. Bueno, hay una discusión si va a ir al Frente para la Victoria claro, o no. Digo, miren lo loco de todo esto. Claro, ¿no? Porque... lo complejo en términos institucionales partidarios, que se estaba discutiendo si el Frente para la Victoria iba a ir a elección o no en estas próximas... Bueno, muchos dicen que sí, otros dicen que no. Hay que ver qué pasa. Son situaciones realmente muy raras, dignas de un análisis profundo. Guillermo, última pregunta. Voto joven, porque hubo audiencia, ahora hay Consejo Deliberante, me decían, recién estimaban a la 1:00 p.m. comenzar la sesión aproximadamente. El tema más importante es la enmienda de la Carta Orgánica, a partir de terminar este proceso que se estipula para efectivamente poder hacer la enmienda e incorporar a los jóvenes de 16 a 18 años a la posibilidad del voto voluntario. ¿Están a tiempo? Sí, ¿Se totalmente. llega? Sí, porque están a tiempo hasta que cierre el padrón definitivo. Claro. Y como decía Aníbal,
Que es el 1 de junio. Estamos ahí. No, pero como decía Aníbal, esta cantidad de electores potenciales, porque no están obligados, sí, obviamente definen cualquier elección en esta provincia. Yo me acordaba la disputa, si se acuerdan, a diputados Lechman-Gorbach, que fue por muy pocos votos, si no me equivoco, fueron entre 40 y 50 votos que se terminaron discutiendo, que terminó que uno entrara y otro no en su momento. Estoy hablando ya hace varios años. Y me acuerdo cuando Carlos Pérez pierde con Mario Daniel en la primera elección post-provincialización, también fue por menos de 50 votos. Tenemos casi 3.500 jóvenes que si quieren pueden votar. En Río Grande se estaba iniciando el trámite, lo dijo Melella esta semana, pero también tendría tiempo si activan esta cuestión. Tienen por lo menos 30 días más para poder... Y viendo estos números te digo que más de uno va a quedar además activado. Es una contradicción que un joven pueda elegir presidente, senador, diputado, gobernador. Y legisladores, y por una cuestión, no quiero usar ningún adjetivo, extraña, no pueden elegir a sus autoridades locales, que son intendente y concejal.